Vamos a pedir la dirección de Dios para esta reflexión, hermanos. Oremos. Y ahora, Padre, nos presentamos ante ti, deseosos, ansiosos de que esta palabra tuya, palabra de vida, de esperanza, semilla de amor, semilla de justicia y de paz, pueda impregnar nuestras mentes, nuestros corazones, y que pueda colocar, Señor, en cada uno la posibilidad de ser más obedientes a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Terminaremos el mes de mayo, hermanos, el mes tradicionalmente consagrado al tema de la familia, del hogar, hablando de un tema que ciertamente es obligado y a veces muy necesario para afrontar, porque cuando surgen los conflictos entre familias, como es el título de nuestro tema, pues a veces sí se plantean dificultades serias, graves. Hay desencuentros, hay malos entendidos, hay rencores e incluso resentimientos entre las familias. En el capítulo que acabamos de leer, que no leímos completo, el capítulo 22 del libro de Josué, encontramos precisamente un conflicto que no solamente fue familiar, sino que fue entre las propias tribus del antiguo Israel, un conflicto religioso, un conflicto espiritual, que afortunadamente se resolvió sin que hubiera guerra de por medio. El pasaje nos advierte que esas 2 tribus y media que ya se habían regresado o estaban por regresarse al otro lado del Jordán, pues consideraron necesario al momento de regresar, de volver, antes de volver allí en los límites geográficos marcados, consideraron necesario establecer un altar, pero ese altar no fue bien entendido y no fue bien recibido por las otras tribus, particularmente las otras prácticamente 10 tribus que no comprendieron y no entendieron por qué se hacía eso. Voy a leer casi completo el versículo 19, ya lo habíamos leído, es donde termina prácticamente la lectura que hicimos, leímos del 10 al 19, que dice así. Es la reacción de las tribus inconformes cuando ya se dan cuenta de en qué consistió el problema. Si les parece que en el territorio que les ha tocado no pueden adorar a Dios, vengan al lugar que Dios ha elegido para adorarlo. Busquen un lugar en nuestro territorio donde puedan establecerse, pero no se rebelen contra Dios. Si se apartan de Él, también nosotros resultaremos culpables. Cuando se lee el Antiguo Testamento, en la parte histórica sobre todo, y se encuentran los nombres y las menciones de los grandes santuarios del antiguo Israel, nosotros, lectores evangélicos del siglo XXI, en el siglo XX tuvieron más problemas los lectores evangélicos y en el XIX, los menos que había, tuvieron todavía más dificultades para entender estos pasajes históricos y geográficos por la comparación que vamos a hacer ahora, y espero que nadie se espante ni mucho menos. Hay 2 lugares geográficos mencionados en el pasaje, el más importante de ellos es Silo. Silo. En Silo, un lugar que está bastante al norte de Israel, de Palestina, Silo fue un santuario antiquísimo en la historia de Israel. Recordamos otro más, que es el de Betel, puerta de Dios, puerta del cielo, ¿no? Donde Jacob lo estableció y se volvió un lugar veneradísimo en la antigüedad de Israel. Pero la comparación que vamos a hacer, que a algunos no les va a sonar muy evangélica, es obligatoria en este país y en muchos países como el nuestro. Silo era el santuario en el cual prácticamente se terminó la conquista de la tierra de Canaán, a donde el pueblo había llegado y que ya estaba prácticamente terminada la conquista, el saqueo y la expulsión de los que vivían ahí. No se nos olvide que todo eso pasó. Silo, en pocas palabras, vendría a ser como alguno de los grandes santuarios católicos romanos que hay en México.
Y ahí es donde la comparación es difícil, porque la lectura evangélica de los textos a veces nos pone el foco en otros lados y no en las problemáticas que acontecían en el antiguo Israel. Y la comparación que vamos a hacer es muy simple. Imaginemos cualquiera de estos santuarios católicos romanos que hay a lo largo y a lo ancho de nuestro país, desde San Juan de los Lagos hasta Chalma, ¿sí? Chalmita, desde Juquila hasta el Cerro del Cubilete en Guanajuato, ¿no? Y así podemos imaginarnos decenas de santuarios católicos romanos en todo el territorio mexicano. Imaginemos 2 de esos santuarios católicos, lugares de peregrinación, a donde la gente va y sigue yendo. 2 santuarios cercanos entre sí, que se estuvieran peleando la clientela o la feligresía para asistir a esos lugares. Imaginémonos Chalma, que está más o menos cerca de acá, con el santuario del Tepeyac. Que se pusieran a pelear la feligresía y los peregrinos y que hubiera un pleito formal entre los dos. Imagínense un pleito así. Sería extrañísimo, pero no hay que descartarlo en ningún momento de la historia. Eso pasó en Josué capítulo 22, un pleito entre santuarios. Vamos al pasaje rápidamente para que no hablemos al aire y tengamos bien clara la historia y no nos entretengamos mucho. Estuvimos a punto de tomar una taza de café, pero no se espanten, no me la tomé. No va a durar demasiado la reflexión. Dice Josué 22, rápidamente. Entonces Josué llamó a los rubenitas, vean ustedes que nos pone a los actores por delante y nos pone a las 2 tribus y media que son parte del problema. Rubén, Gad, los gaditas y la media tribu de Manasés. La tribu de Manasés y de Efraín participaba de la distribución de la tierra porque eran herederos de José, y porque la tribu de Leví no tenía tierra, la tribu de José se partió en 2, y a su vez la tribu de Manasés territorialmente también se partió en 2. Por eso nuestra traducción dice muy bien Manasés oriental. Mejor leo la que usamos. Manasés oriental. Las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental llegaron a la región del Jordán, el río que parte a la mitad, la llamada Tierra Santa. Antes de cruzar el río, levantaron un gran altar, dice el versículo al que estamos llegando. Pero me regreso al 1. Y les dijo a esas tribus Josué: ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y han obedecido a mi voz en todo lo que les he mandado. No se han apartado de sus hermanos en este largo tiempo, han luchado y han obedecido, y el Señor, versículo 4, ahora les ha dado reposo a sus hermanos como lo había prometido. Por tanto, pueden ustedes regresarse a sus tiendas, a sus territorios, que Moisés, siervo de Jehová, les dio al otro lado del Jordán. Solamente con una advertencia, una gran advertencia le dice Josué a estas 2 tribus y media. Con diligencia, cuiden de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Amen a Jehová vuestro Dios, anden en sus caminos, guarden sus mandamientos, síganlo a él y sírvanle de todo corazón y con toda el alma. Y bendiciéndolos, versículo 6, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. A la media tribu de Manasés le había dado Moisés posesión en Basán, una parte del territorio, y del otro lado, a la otra mitad le dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Occidente y oriente partidos por el río Jordán. Y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido, y les dijo, muy importante el versículo 8, regresen a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Todos esos bienes, todas esas riquezas habían sido parte del saqueo en la conquista de la tierra. Hoy nosotros aplaudimos porque era el pueblo de Dios, ¿verdad? Si nos hubiera tocado a nosotros, pues no estaríamos aplaudiendo. Algo similar aconteció cuando los señores de España vinieron y también practicaron la conquista, el saqueo, la expulsión en muchos territorios y hasta la exterminación también la practicaron.
Todo lo que pasó aquí había sucedido en la tierra de Canaán. Muy bien, termina el versículo 8 con algo muy importante. Podemos cuestionar el saqueo, podemos cuestionar el botín, podemos cuestionar muchas cosas, pero el final del versículo 8 es importante. Compartan con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Compártanlo, repártanlo. Versículo 9. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel. ¿Desde dónde? Desde Silo. Se pronuncia con acento al final. Silo. No lo tiene, pero así se pronuncia. Que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Ahí está el lugar, Silo. Es un lugar estratégico, cultural, litúrgico. Es un santuario antiquísimo en la historia del antiguo Israel. En Silo vivió nada menos que el profeta Samuel. Elí, su antecesor, también estaban resguardando el santuario de Silo. Pues bien, ese santuario, cuando todavía no existía la posibilidad de un templo en Jerusalén, era el lugar religioso más importante de Israel. Nada menos. Yo entiendo, y al formar parte también de este aprendizaje continuo que tenemos en la iglesia, yo sé muy bien que eso nunca nos lo dijeron así. Antes del templo de Jerusalén, ¿cuál era el santuario principal de Israel? ¿Cuál? Silo. Silo. No había templo, ni siquiera los cimientos, no había nada en Jerusalén que permitiera adivinar que en Jerusalén se iba a hacer el culto y el sacrificio y todo para Dios, para Yahvé. No había nada. Y otra vez, el lugar más importante del culto en el antiguo Israel era este. Silo era el santuario más importante. Por eso la comparación con Chalma y con el Tepeyac. Obviamente la gente de Chalma pues quisiera tener los tamaños y la grandeza de Tepeyac, pero no la tiene. Con todo y eso, muchísima gente viaja hasta Chalma. No va uno a bailar a Chalma, ¿verdad? Pero la gente lo hace y va y baila en Chalma. La gente baila ahí en el santuario. Por eso se dice, por eso el dicho mexicano lo dice así. Ni yendo a bailar a ese lugar. Bueno, Silo es el lugar más importante de la religión antigua de Israel. Por eso en el versículo 10, ya usando nuestra traducción que tenemos acá, cuando las tribus, las tres de Rubén, Gad y la mitad de Manasés, llegaron a la región del Jordán antes del cruzar el río, hicieron algo riesgosísimo, peligrosísimo, complicado. ¿Qué hicieron? Levantaron un gran altar. A ver, ¿cómo está eso? Vienes de Silo, vas a cruzar la frontera geográfica que es el río Jordán. ¿Y cómo se les ocurre construir un nuevo altar ahí? ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí empiezan los problemas. Versículo inmediato, el que sigue. Los demás israelitas se enteraron de que esas tribus habían levantado un altar en territorio israelita, adentro, todavía en el occidente, en la frontera de Canaán, sobre la ribera oeste del río Jordán, y en cuanto lo supieron, ¿qué pasó? Todos los soldados en Silo se reunieron para ir a pelear contra las otras 2 tribus y media. Acababa de terminar la guerra de ocupación y ahora estaba por empezar una guerra fratricida, una guerra entre hermanos. Dice nuestro comentario muy rápido que vamos a leer sobre la historia y sobre los conflictos entre familias. Las familias antiguas y modernas han o hemos enfrentado siempre la necesidad de conformarnos como comunidades básicas en medio de conflictos internos y externos, ¿cierto? Cada nueva familia marcada por el signo de la fe, cuando la fe le importa a una familia, se ve obligada a aplicar criterios de convivencia, valores y acuerdos que satisfagan los postulados de esa fe al mismo tiempo que las necesidades que van surgiendo en su vida cotidiana.
Cuando surge una nueva familia que tiene y le da importancia a la fe, tiene que poner a funcionar valores, acuerdos, creencias y hasta debe cambiar algunas cosas en su existencia para poder satisfacer las exigencias de su fe. Esto es una tensión que comienza desde el momento mismo en que las nuevas familias surgen del seno de las precedentes. Una familia nueva surge de una familia anterior, los hijos, las hijas que se casan, que forman otras familias para consolidar a las más nuevas, a las más recientes. La transición de una familia a otra lleva a los nuevos integrantes, a los esposos, a los padres y a los cercanos a establecer pautas de vida por imitación y aplicación de lo vivido y aprendido en la familia de cada quien. De modo que, sobre la marcha, se pueda apreciar cuáles funcionan en la nueva situación y cuáles no funcionan. Con lo que los nuevos núcleos familiares caminan progresivamente para crear sus propias tradiciones que tienen que ver con los aspectos más básicos, desde los más básicos hasta los más complejos. En este punto yo voy a mencionar 7 aspectos de la vida familiar donde puede haber conflictos. Sí, son 7. 7, porque pueden ser cientos los elementos que podemos mencionar. En primer lugar, la casa. ¿Dónde va a estar la casa familiar? ¿Dónde vamos a vivir? El casado casa quiere. Ojalá se cumpliera de verdad ese dicho, pero no se cumple. Hay muchas dificultades en cuanto a lo que representa la casa, y representó siempre. ¿Dónde va a estar ubicada? ¿Qué tamaño debe tener? ¿Qué características? Etcétera. Número 1, la casa. Número 2, la comida. En este país, cuando las personas proceden, el esposo y la esposa proceden de tradiciones diferentes, la comida misma se puede volver un conflicto. Número 3, los horarios, no solo para la comida, para todo lo demás. Número 4, los hábitos de convivencia, costumbres, prácticas, creencias, situaciones que se dan. Número 4, número 5, la diversión. En las familias nos peleamos hasta para decidir a qué parque de diversiones vamos a ir. ¿Cierto? Hasta eso puede ser motivo de discordia en una familia. ¿Llevo cuántos? 5. Educación. La educación es un gran problema para todas las familias, siempre lo ha sido. ¿Educación pública o privada? ¿Educación católica o educación liberal o pública o protestante? ¿Educación humanística o educación inmediatamente dirigida al lucro? ¿Qué tipo de educación queremos para nuestros hijos e hijas? ¿Qué tipo de educación quieren ellos cuando ya están en capacidad de decidir? Y 7, los diálogos necesarios entre padres e hijos, entre esposos y entre los propios hijos también, para seguir avanzando en la convivencia. Y así podríamos decir otras 10 referencias sobre los acuerdos, sobre las situaciones que pueden producir conflictos dentro de una familia y entre unas familias y otras. Las familias más antiguas, las familias más convencionales, las familias más tradicionales, por lo general, en una sociedad como la nuestra, que se caracteriza por ser conservadora y que no alcanza a dar los pasos suficientes para modernizarse en realidad con los derechos plenos para todas las personas, los conflictos son severos. Y las familias antiguas le insisten a las familias nuevas: no, ustedes están definitivamente mal, las cosas no se hacen así. En una familia como Dios la quiere, el esposo no obedece a la esposa, por ejemplo. Esa no es una familia idónea. En una familia que es como la que Dios quiere y como la que Dios manda, los hijos e hijas no son los que dan las órdenes. Y los debates actuales entre familias antiguas, conservadoras, tradicionales, que defienden determinados valores, y las familias nuevas, los debates son interminables, al grado de que, como también dice el dicho, la distancia sana que pueda haber entre una familia nueva, entre una familia que tiene criterios o valores actualizados, llamémosles así, modernos o más adaptados a la época,
será mejor en relación con un ambiente más tradicional. ¿Qué nos enseña el libro de Josué en ese sentido? El interesante testimonio que brinda este libro acerca de la transición experimentada por el enorme conjunto de familias que ocuparían la tierra de Canaán luego de su conquista en nombre de Yahvé, también estuvo marcado por numerosas negociaciones y ajustes en el camino de consolidar la presencia de estas familias en esa tierra. El hecho de que cada familia o cada tribu formase parte de un ejército de ocupación, porque eso fue todo el pueblo de Israel se convirtió en un ejército de ocupación, y eso le dio a este esfuerzo el carácter de una tarea primeramente militar. Hagamos el esfuerzo imaginativo y preguntémosles a las familias de las tribus de Israel durante todo el tiempo que duró la ocupación si ya estaban cansadas o no de tanta guerra. Hagamos el esfuerzo imaginativo. Guerra tras guerra, ciudad tras ciudad, ir a ocupar cada una y terminar la ocupación. Y estas 2,5 tribus dice que cruzaron el territorio al otro lado y apoyaron a las otras tribus, y hasta que se terminó la ocupación, esas tribus regresaron a su tierra. Una enseñanza, un aspecto pedagógico que aparece en el pasaje es muy importante, y que tiene que ver con nuestro tiempo también. Las generaciones más jóvenes aprendieron, porque así lo aprendieron en acto, sobre la marcha, no en un pizarrón ni mucho menos. Las nuevas generaciones aprendieron que debían hacerse de esas propiedades, de esos territorios, mediante el uso de la fuerza. El Señor nos dio este territorio y mediante la fuerza vamos a ocuparlo y vamos a ser, como se dice en México, literalmente paracaidistas. Son muy bien recibidos los paracaidistas a donde llegan, ¿verdad? Cuando ocupan territorios, cuando ocupan casas, terrenos, espacios, se les recibe con aplausos a los paracaidistas. Pues no, el paracaidista es un invasor de terrenos. El paracaidista se apropia de lo que no es suyo. Y eso aprendieron las generaciones nuevas de Israel en el libro de Josué. Tú vas a llegar a un territorio que no era tuyo, que Dios te lo dio, y que por la fuerza de las armas o de las trompetas, como en Jericó, por la fuerza de eso, Dios te lo entrega y ahora ya es tuyo. Así aprendieron las nuevas generaciones. Por lo tanto, esas nuevas generaciones, igual que las nuevas generaciones de hoy, y hay que incluirnos todos, tenemos que ser literalmente reeducados. Ay, ¿cómo me van a reeducar a mí? ¿Quién me va a reeducar a mí? Imposible. Ya no somos reeducables aparentemente. Pues el libro de Josué dice, con esta historia y con estos procedimientos y situaciones, dice: el pueblo que lleve mi nombre ahora en la tierra de Canaán tiene que ser reeducado. Si aprendió a tomar el territorio por la fuerza, ahora va a vivir en paz. Esa era la primera forma de reeducación que iba a recibir el pueblo y todas las familias de Israel. Esas generaciones más jóvenes iban a decidir el destino del pueblo, iban a ser las que serían gobernadas por los jueces, y la vida continuó. Y otra pregunta más sobre la época de Josué: seguramente fueron surgiendo nuevas familias en el transcurso de la ocupación de la tierra. Josué 22, hermanos y hermanas, es una muestra de cómo la reinstalación de la paz en Canaán no sería un proceso sencillo, y que las diversas familias, clanes y tribus que formaban la totalidad del pueblo tendrían que encontrar también una forma de gobierno que normara la convivencia cotidiana. Y ya que hablamos de gobierno, ¿cuál es la forma de gobierno que debe predominar en las familias cristianas? ¿La forma de gobierno adecuada es la monarquía? ¿Es la democracia? ¿O es la asamblea familiar? ¿Cuál es la forma de gobierno que establecen las Escrituras para una familia? ¿Cuál? ¿La tercera? 3 en 1. ¿Cuál es esa? Una de cada uno.
elementos de las tres. ¿Suena bien? Eso es un dilema para que leamos las Escrituras, hermanos. Leímos el pasaje de 1 Timoteo, capítulo 5. El pasaje de 1 Timoteo, capítulo 5, es un código doméstico. Hay muchos en el Nuevo Testamento. Lo que el apóstol Pablo hace en 1 Timoteo 5 es dirigirse a un pastor joven que se va a acercar a personas de mayor edad que él. A las hermanas ancianas, trátalas como a madres. Podrían ser tus abuelas, muchas de ellas. A los hermanos mayores también me los respetas y me los tratas como ancianos. Y va disminuyendo la edad, pero van aumentando los problemas. ¿Qué personas eran las más problemáticas en la comunidad de Timoteo a la que escribe San Pablo? Fuerte, las viudas. Si tienen más de 60 años, me las tratas de una manera a esas viudas. Y si tienen menos de 60, me las tratas de otra. O sea, hay una adaptación en el trato pastoral, en el trato comunitario para unas personas y para otras que tienen la misma condición, no tienen esposo. Si tienen 60 años o más, su tratamiento, su vida incluso, y lo hizo la iglesia en los primeros siglos de la historia, la iglesia inventó a las viudas como un ministerio. ¿Qué tal? Las viudas en la iglesia cristiana de los primeros 3 o 4 siglos incluso, las viudas se volvieron un ministerio. Primera premisa para ellas, no podían volverse a casar. Las menores de 60 años o con las menores de 60 años se podían hacer excepciones. ¿Vieron ustedes en las últimas semanas esto que acaba de decir el señor Bergoglio? La posibilidad, no de realizarlo, sino solamente discutir la posibilidad de que en la Iglesia Católica Romana haya mujeres que ejerzan el diaconado. No garantiza nada, no ofrece nada, no hay ninguna seguridad. Simplemente se va a estudiar el tema porque el señor Bergoglio se lo ofreció a una persona en algún diálogo y le cumplió su palabra y se va a estudiar el tema. No hay ninguna garantía de que esto avance. Es más, está cerrado y bloqueado el asunto, pero se va a estudiar. Las viudas se volvieron un ministerio en la iglesia, las viudas. ¿Qué más pasa en Josué 22? Para ya cerrar el punto. Cuando la iglesia se abre, uy, hermana, circúlelo a ver qué pasa. Circúlelo usted a ver qué pasa, hermano. Josué les presenta un discurso sermón al pueblo donde los llama a volver a la normalidad. Ya lo leímos. Josué les dice, ustedes van a obedecer al Señor, van a cumplir la voluntad de Dios, van a establecer la ley como algo fundamental para la vida del pueblo. Y después de escuchar esas palabras, vino la construcción de ese nuevo altar y el peligro de guerra surgió una vez más adentro del pueblo. Ya tenían una vocación para la paz. La voluntad de Dios era que la paz se estableciera en todo ese territorio. ¿Y qué dice ese versículo que acabamos de ver? El versículo 12. En cuanto lo supieron, todos los soldados en Silo se reunieron para ir a pelear contra las otras 2 tribus y media. Y lo que pasa en el versículo siguiente, ¿cómo se puede catalogar, hermanos? Versículo 13. ¿Cómo se puede catalogar? Más que un embajador, mandan un mediador. Claro que es un embajador. Enviaron a Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental que estaban en Galaad. Ya no estaban en Silo, estaban en Galaad, y entonces estaba el peligro de la competencia entre santuarios. Pero no iba solo el sacerdote Fineés. Con él iban también 10 jefes de grupos familiares, uno por cada tribu israelita. Este es el centro nodal de la historia que estamos viendo. Importantísima la mediación sacerdotal de Fineés, pero más importante aún el acompañamiento de esa representación de clanes, de familias y de tribus, versículo 14, que lo acompañaron y que fueron a dialogar. Y el diálogo fue maravilloso, fue fructífero, fue
impresionantemente hasta bello. Se presentan delante de aquellas otras tribus, y los de las otras tribus, ustedes pueden leerlo después del versículo 19 y 20, presentan una argumentación y dicen: es que nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestra espiritualidad del otro lado del Jordán, no sabemos. Podemos correr el riesgo de desobedecer a nuestro Dios, pero no lo queremos hacer. Podemos poner en riesgo la obediencia completa del pueblo de Dios, pero tampoco lo queremos hacer. Es por eso que hemos querido hacer o resolver este problema construyendo un nuevo altar para presentarnos delante de nuestro Dios. Y la respuesta que ya leímos de aquellos que al principio querían hacer guerra contra ellos, versículo 19, primera parte, es con lo que vamos a terminar. Hubo sensibilidad, hubo apertura, hubo respuesta para el diálogo, pero sobre todo hubo comprensión de los motivos de esos clanes y de esas familias. Vamos a disecar rapidísimo el versículo 19. Si les parece que en el territorio que les ha tocado no pueden adorar a Dios, ¿por qué razones sería posible que no pudieran adorar a Dios? ¿Por qué razones? ¿Exceso de idolatría? ¿Ausencia de santuarios? ¿No los había de aquel lado del Jordán? Había muchas condiciones que podían impedir, como bien les responden las otras tribus. Si les parece que en el territorio que les ha tocado no pueden adorar a Dios, vénganse en peregrinación con nosotros al lugar que Dios ha elegido para adorarlo. ¿Ese lugar cómo se llamaba? Silo. Silo fue el santuario antiguo de Israel más importante de la fe ya vista, el más importante de todos. Cuando David y Salomón establecieron en Jerusalén el centro de la vida política y espiritual del pueblo, tuvieron que restarle peso a los otros santuarios que había en todo el territorio de Israel, empezando con Silo. Segunda cosa. Pero falta. Vengan al lugar que Dios ha elegido para adorarlo. Es decir, vengan en peregrinación hasta Silo. Los protestantes ya no hacemos peregrinaciones, ¿verdad? Por eso no podemos entender las peregrinaciones del antiguo Israel. Los salmos 120, 121, 122 en adelante son los llamados salmos de la peregrinación. Porque los antiguos israelitas practicaron la peregrinación a los santuarios más importantes de Israel, empezando con Silo, y después iban como peregrinos al templo de Jerusalén. Nosotros ya no somos peregrinos. No entendemos el espíritu de la peregrinación. El Salmo 133 que mencionamos tanto y que sabemos de memoria y cantamos, ¿verdad? ¿He aquí qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Cuán bello y cuán hermoso es ver a los hermanos juntos, porque van en peregrinación. Iban cantando, iban formando grupos, iban acercándose a la ciudad de Jerusalén e iban en peregrinación hacia la casa de Dios. No entendemos ni podemos entender, nos cuesta mucho trabajo entender las peregrinaciones judías. Y dicen las otras 10 tribus, si tienen dificultades en el territorio al que van para adorar a Dios, aquí los esperamos en peregrinación. Véngase con nosotros. Busquen un lugar en nuestro territorio donde puedan establecerse, pero sobre todo, y lo más importante, no se rebelen contra Dios. Si se apartan de Él, también nosotros resultaremos culpables. ¿Eso cómo se llama? Por un lado, y reconocimiento también de un destino compartido. O se salvaba todo Israel, o no se salvaba nadie. O se salva toda la familia, o no se salva nadie también. Es una posibilidad. De modo que esa discusión ejemplar en que la mediación del sacerdote y de las tribus cumplió una función determinante
el temor a recibir el castigo por la culpa de las demás tribus y la enorme disposición de las otras a recibir en el culto a sus hermanos, todo eso permitió superar los conflictos entre familias. Nuestros conflictos, ¿cómo los resolvemos nosotros? Dentro y fuera de las familias. ¿Recurrimos al diálogo? Por eso la pregunta sobre el tipo de gobierno familiar. Por acá nos dijeron que hay una mezcla de las tres, habrá que verlo. Habrá que ver cómo se practica. Habrá que ver cómo las instrucciones que da el Nuevo Testamento para las familias en el respeto, en el diálogo, en la instrucción, lo que San Pablo dice en su carta a los Colosenses. Instruye a los hijos y los exhorta para obedecer, pero también instruye a los padres para no irritar a sus hijos. ¿Pudiera ser que nosotros somos especialistas a veces en irritar a nuestros propios hijos? O al revés, para no complicar la situación aquí presente. ¿A nosotros nos irritaron cuando fuimos hijos nuestros padres? Hijos de familia, sometidos a la autoridad paterna y materna, ¿nuestros padres nos irritaron? Una cosa sí les advierto, hermanos y hermanas. Al responder algo como eso, no se puede ser ni política ni espiritualmente correctos. Porque somos seres humanos, porque tenemos sentimientos y emociones que fueron a veces violentadas por la actitud de nuestros padres desde su autoritarismo. Hay familias o hijos de familias que reaccionan y dicen, es que no se vale. Y se dice como dogma, Mucha gente lo toma como dogma. Es que no se puede juzgar a nuestros padres en su actuación. ¿No se puede? ¿No se puede? ¿No se puede? Por supuesto que se puede. ¿Cómo? Se puede. ¿Hay alguna condena escritural para el juicio a los padres? ¿Hay? El mandamiento divino es muy concreto en ese punto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra que Jehová tu Dios te da. Así dice el mandamiento. San Pablo, cuando escribe la carta a los Colosenses y se da cuenta por experiencia propia o por otras situaciones que vio y le advierte y le pide a los padres no irriten a sus hijos o hijas, el apóstol Pablo, vean lo que hizo, el apóstol Pablo se atrevió a complementar la ley antigua que él conocía muy bien. A los hijos les vuelve a decir lo mismo, respétenlos y sométanse a ellos porque son sus padres, pero cuando se dirige a la generación anterior, no se queda callado e introduce ese verbo que ahora para nosotros nos causa tanto problema. No irriten a sus hijos. Porque luego eso cuesta mucho en las terapias. Las terapias cuestan, que antes no había tanta, pero ahora se recurre mucho a ello. ¿Y cuál es la terapia de Dios para esos casos? ¿Qué postura toma el propio Dios cuando hay irritación en las familias? ¿Qué postura toma? ¿No le interesa, no le importa, no toma en cuenta nada de lo que pasa? Por supuesto que no. Por eso el apóstol Pablo observó y se dio cuenta de esa problemática y dijo, en estas y estas y estas familias hay padres irritando a sus hijos. Hay padres molestándolos. Hay padres que abusan de sus hijos. Hay padres que practican adentro de las propias familias el propio bullying, adentro de las propias familias. Y hay familias cristianas, como en el sur de los Estados Unidos, donde se afirma con las escrituras en la mano que la violencia física es la voluntad de Dios para corregir a los hijos. ¿Recuerdan ustedes el cinturón bíblico que hay al sur de los Estados Unidos?
En ese cinturón bíblico hay publicaciones y se promueve la violencia doméstica por parte de los padres y se aplaude y se dice que eso es la voluntad de Dios. ¿Dónde deben terminar esos casos de abuso paterno y materno sobre los hijos? En los tribunales. Allí deben terminar esos casos. Los tribunales divinos lamentablemente son abstractos, son transparentes, no existen, porque la conciencia eclesiástica no se ha dejado imbuir, no se ha dejado impregnar por esas palabras de San Pablo en Colosenses. Las nuevas generaciones, dice el Antiguo Testamento, en Ezequiel y en Isaías, no pueden ni deben pagar las culpas de sus padres. Por lo tanto, los conflictos entre familias, como bien vemos en Josué 22, pueden y deben resolverse mediante el diálogo, mediante la negociación y la buena argumentación para que podamos escuchar esas palabras tan extraordinarias. Hermanos y hermanas, si ustedes no pueden adorar a Dios como Él quiere, donde ustedes viven, hagan una peregrinación y acompáñenos aquí en Silo y estaremos todos juntos adorando, porque los recibiremos con los brazos abiertos. Que el Señor nos bendiga.